Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar la escuela sabática. En esta vez vamos a mirar la lección número 3, cuyo título es Monumentos de Gracia. ¿Y qué es un monumento? Un monumento es creado con el fin de recordarnos algo en el tiempo. En este caso, la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios está siempre presente a lo largo del tiempo. Analizaremos el cruce del Jordán y veremos que podemos aprender de esa experiencia. Vamos a la primera parte de la lección cuyo subtítulo es El cruce del Jordán. Dios le pidió al pueblo preparación antes de pasar el Jordán. Es que cada vez que nos toca hacer una obra grande que implique un milagro de parte de nuestro Dios, necesitamos prepararnos, necesitamos consagrarnos. Mira lo que dice Josué en el capítulo 3 y en el verso 1 dice lo siguiente. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Y cuántos días reposaron? Eso lo dice el siguiente verso, que es el 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Es decir, ellos estuvieron 3 días antes de pasar el Jordán. Se prepararon durante 3 días, se consagraron. El verso 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Por qué tenían que levantarse y seguir el arca del pacto? Ya que el arca del pacto fue considerado un símbolo de la presencia de Dios. Es decir, de esa manera estaban bajo la dirección de Dios. Y cuando un ser humano está bajo la dirección de Dios, ten la plena seguridad que todo le saldrá bien. En este caso, en el pueblo, el cruce del Jordán. Vamos a la segunda parte que tiene que ver con las maravillas de nuestro Dios. En tu vida pueden suceder maravillas, pero eso va a depender exclusivamente de tu comunión con Dios. Dios está dispuesto a usarte, Dios está dispuesto a obrar en tu vida, pero necesitas consagrarte para que los milagros puedan darse. El verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si deseamos ver milagros en nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Según el texto, debemos santificarnos. En pocas palabras, lo que el texto está diciendo es que debemos consagrarnos. ¿Y cómo hacerlo? Orando a nuestro Dios, estudiando la palabra de Dios y compartiendo su evangelio y viviendo conforme a los principios establecidos por Dios. De esa manera nos consagramos y Dios hará grandes milagros en nuestras vidas. Vamos a la tercera parte de esta lección, cuyo subtítulo es Recuerda. Y esto precisamente me recuerda algo, que el ser humano tiene tendencia a olvidarse de los principios establecidos por Dios. Si no, pregúntale a aquellos que por alguna razón olvidaron el sábado. La Biblia nos dice que debemos acordarnos del sábado, que debemos acordarnos de nuestro Dios, que debemos acordarnos de los milagros que Dios ya hizo en nuestras vidas. Si te sientes caído, recuerda que Dios te levanta. En tus momentos de lágrimas,
Recuerda que en el pasado Dios secó tus lágrimas. En momentos de adversidad, recuerda que en el pasado Dios te dio tranquilidad. Por tanto, todas esas maravillas que Dios hizo en el pasado en nuestras vidas, también las puede hacer hoy. Pero aquello implica que nosotros debemos recordar. En la enfermedad, recuerda que Dios es nuestro sanador. Recuerda siempre a ese Dios que estuvo guiando siempre tu vida y vendrán más milagros, más maravillas para tu vida. Ahora, ¿qué era lo que debía recordar el pueblo de Israel? En Josué capítulo 4, verso 5 dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. El verso 6 dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y la respuesta está en el verso 7. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras sirvieron de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Qué interesante, te pongo en contexto. Cuando Josué da la orden de avanzar, los hijos de Israel, en este caso un representante por cada tribu, tenía que tomar una piedra y llevarla al otro lado del Jordán. Y allí debían hacer un altar. Y ese altar era un monumento que les recordaba en el tiempo que ellos cruzaron el Jordán. Y eso era lo que debían, lo que tenían que responder a las nuevas generaciones que les iban a preguntar por ese altar, por esa señal. Y vamos a la cuarta parte, cuyo subtítulo es lo contrario a lo que ya vimos, que en este caso es olvido. Una persona que olvide las maravillas que Dios hizo en su vida, aquello es tan solo ingratitud. Y cuán mal nos va en la vida cuando nos olvidamos de Jesucristo, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de la ley, cuando nos olvidamos de la iglesia. La vida empieza a golpearnos, a tratarnos mal. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar decisiones equivocadas. Eso sucede cuando olvidamos a nuestro Creador. Mira lo que dice Josué 4:23, dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Mira, aquí vemos algo interesante. Lo primero es que se les dice, ustedes pasaron el Jordán, refiriéndose a aquella generación que pasó el Jordán. Pero la fraseología cambia. Y ahora cambia a la fraseología. Nosotros pasamos el mar rojo, a la vez que esa generación pasó el Jordán. Es decir, que allí había personas pasando el Jordán que a su vez pasaron el mar rojo. Es decir, que para esa nueva generación pasar el Jordán debía recordarles que sus antepasados habían pasado el mar rojo. Y es interesante esto. Ahora, escucha esto. Cuán peligroso es olvidarse de Dios. Es por eso que mi motivación para ti es no te olvides de tu Dios. Y llegamos a la última parte, cuyo subtítulo es Más allá del Jordán.
Y aquí hay algo interesante. A lo largo de esta semana se ha hablado del cruce del Mar Rojo, del cruce del Jordán, y esto es un simbolismo también que se cumple en Jesús. Hubo un tiempo que Jesús estuvo en Egipto para resguardar su vida, pero un día Dios dijo, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Y Jesús también estuvo en el desierto. Recuerda el desierto de la tentación. Y así como el pueblo atravesó el agua, Jesús también pasó por el agua. Y esto también se cumple en nuestras vidas, ya que nosotros hemos salido del Egipto espiritual y hoy hemos caminado a través del desierto, hemos pasado a través del mar. ¿Y cuándo pasamos por el mar? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando fuimos bautizados, allí pasamos la mar. Y yo quiero preguntarte, ¿usted ya pasó a través del mar? ¿Usted ya le entregó su vida a Cristo Jesús? ¿Ya vivió esa linda experiencia? Si todavía no la ha vivido, lo invito a que lo pueda experimentar para que Dios pueda hacer grandes milagros en su vida. Y llegamos al final de esta lección. Y sin más, me despido invitándote a una próxima lección y también te pido de manera especial que puedas suscribirte a este canal para que esta comunidad pueda crecer más y más y de ese modo este evangelio a través de la escuela sabática pueda llegar a muchas personas. Sin más me despido, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.